Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta declaración de Jesús que creemos de todo corazón, nos convocamos todos los días, necesitados de ser reavivados por el mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en San Lucas capítulo 23. Pero antes hablamos con Dios. Señor, a través de tu palabra, habla con nosotros. Por favor, en el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Este capítulo 23 de Lucas nos encontramos con Jesús en las escenas finales de su vida, en parte de esa última semana de la pasión. Dice que lo llevaron ante Pilato, que lo acusaron. Las frases de siempre. Hemos descubierto que este hombre agita nuestra nación, se opone a pago de impuestos al emperador y afirma que él es Cristo el Rey. Así que Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el Rey de los judíos? Tú mismo lo dices. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes: yo no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían: con sus enseñanzas agita el pueblo por toda Judea, comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír eso, Pilato encontró una vía de escape. El hombre es galileo, entonces pertenece a la jurisdicción de Herodes. Así que se lo mandó para Herodes. Y Herodes tenía un extraño deseo. Hubiese sido un buen deseo, si de verdad, pero era un extraño deseo. Versículo 8 dice: al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Hacía tiempo que quería verlo, pero ¿qué intenciones tenía? ¿Para qué quería verlo? Era porque quería creer en él. Y de nada le sirvió que finalmente se encontró con él. Así que lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no contestaba. Estaban también los jefes de los sacerdotes, los maestros, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burla, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. Miren qué interesante esto, ¿no? Podemos decir, el día de los amigos. Herodes y Pilato no se llevaban bien, eran enemigos, pero ese día se hicieron amigos. ¿A causa de qué? Por causa de Jesús. Por causa de Jesús. Sí, por el juzgamiento de Jesús, por el proceso de Jesús. Es que Jesús, hasta los que no creen en él, en los que toca, deja una marca. Desde versículo 13 en adelante dice que Pilato reunió a los jefes, habló: ustedes me trajeron a este hombre acusado de fomentar la rebelión, pero resulta que le he interrogado, yo no encuentro nada. Es claro que tampoco Herodes, que lo ha juzgado, tampoco lo encontró culpable. Así que le daré una paliza y después lo soltaré. Pero todos gritaban a una voz: llévate a este y suéltanos a Barrabás. Después de aquellos diálogos absurdos, nos encontramos con una elección absurda. ¿Cómo es posible elegir a Barrabás antes que Jesús? No tenía sentido, pero a él lo eligieron. ¿Y qué hago con Jesús? Crucifícale, crucifícale, crucifícale. Versículo 23, pero a voz en cuello ellos siguieron insistiendo en que lo crucificaran y con sus gritos se impusieron. Y por fin Pilato decidió concederle su demanda. Soltó al hombre que le pedían, el que estaba detenido por insurrección y por homicidio,
que había sido echado en la cárcel y dejó que hicieran con Jesús lo que quisieran. Diálogos absurdos, elección absurda, decisión absurda. Decidir liberar a alguien que tenía razón para estar condenado y condenar a aquel que tenía motivos para estar libre porque no había nada que lo condenara. Pero es que detrás de todo esto estaba la soberanía de Dios. No era ni Pilatos ni Herodes. Era un Dios que había decidido morir para salvarnos, encarnado en la miseria de nuestra humanidad. Dice el versículo 26 que cuando se lo llevaron y la carga de la cruz comenzó a ser muy pesada para Jesús, encontraron de camino a Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Y Simón Cirene cargó la cruz de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso mujeres que se golpeaban el pecho conforme a la costumbre de aquellos días, haciendo lamentación, llorando por el maltrato recibido. Y Jesús, procesión y camino al Calvario, dolido, lastimado, burlado, tiene tiempo para pensar en aquellas mujeres y decir: hijas, no lloren por mí. Más bien lloren por ustedes, por los hijos. Va a llegar el día en que se dirá: dichosas las estériles que nunca dieron a luz ni amamantaron. Entonces dirán a las montañas: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué no sucederá cuando esté seco? No lloren ahora, si ahora conmigo les pasa esto. Imagínense cuando yo no esté físicamente. Lloren por ustedes, por vuestros hijos. Vendrán días difíciles. Jerusalén será atacada, el templo será destruido. Prepárense para ese tiempo. Dice el relato, versículo 32, que también llevaban a otros 2 criminales para ser ejecutados. Dice que cuando lo crucificaron, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su procesión, en su camino hacia la cruz, pensó en las mujeres que lloraban. Ya clavado y crucificado, pensó en los que estaban gestando lo que otros tramaron, diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y mientras echaban suerte para repartir su ropa, la gente por su parte se quedó mirando, burlándose con un grito: salvó a otros, no puede salvarse a sí mismo. Y así eras, no podías salvar a otros y al mismo tiempo salvarse. Si eres rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había sobre él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales comenzó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo, le dijo desde el costado. El otro: ni siquiera temor de Dios tienes, sufres la misma condena. Solo que en nuestro caso la condena es justa, pero porque nosotros sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Ya se había dado cuenta quién estaba a su lado. Había escuchado alguna cosa y había reconocido que tenía a su lado al Salvador, que estaba muriendo sin haber hecho nada. No moría como castigo de lo que hizo, murió como castigo de lo que nosotros hicimos. Y Jesús respondió el ruego de aquel hombre. Aquel hombre dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contestó: te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cuando vengas en tu reino, el ladrón pensó en el futuro. Cuando vengas
acuérdate de mí. Y Jesús, mirando hacia el futuro, le dijo, estarás en el paraíso. Del versículo 44 en adelante tenemos la muerte de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. En realidad, juntando el mensaje en todos los evangelios, hubo 7 dichos de Jesús en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y al decir esto, expiró. El centurión se quedó impresionado y alabó a Dios. Verdaderamente este era un hombre justo. Desde versículos 50 en adelante, por la intervención de José y de Nicodemo, entregaron el cuerpo y colocaron a Jesús en una sepultura que nunca había sido utilizada. Dice versículo 54, era el día de la preparación para el sábado, y Jesús fue colocado ese viernes de tarde en la tumba, y así como había descansado el sábado de la creación, descansó el sábado de la redención. Y las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea siguieron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo, volvieron a su casa, prepararon especias aromáticas y perfumes y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cuántos personajes en este capítulo, no? La multitud, Pilato, Herodes, los escribas, Barrabás, Simón, los soldados, las mujeres, los ladrones, el centurión, José de Arimatea y también nosotros. Sí, nosotros también estamos en este capítulo. Él murió, Él pagó el precio, dio su vida para que nosotros que teníamos que morir pudiéramos vivir. ¿No te parece que tenemos que agradecer? ¿No te parece que tenemos que reaccionar de una manera comprometida con este amor? Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu vida, gracias por tu muerte, porque Jesús no quedó para siempre en la tumba. Él ya no está muerto. Resucitó y desde el cielo hoy actúa en nuestro favor. Te dejamos actuar. Te pedimos por favor que actúes. Llena de bendiciones la vida de cada uno de tus hijos. Nada merecemos, pero agradecidos te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.